Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Les habla su servidor, Pastor Jairo Bonilla. Qué bendición. Continuamos estudiando la palabra de Dios con estas lecciones del discipulado. Así que ánimo. Si usted ha venido con cada lección estudiándola, le animo a perseverar. La Biblia nos da 366 maravillosas promesas. Así que yo le animo a que estudie la Biblia. Esa fue la lección pasada. Pero hoy vamos a estudiar un tema muy importante en la vida del cristiano. Y ese tema es la oración. La oración para el cristiano debe ser como el respirar. No podemos vivir sin orar. Todos los días y constantemente el cristiano debe tener una vida de oración. Así que eso es lo que vamos a estudiar ahora. Apunte todos los versículos, papel y lápiz, prepare su Biblia y vamos a entrar en esta hermosa lección acerca de la oración. Y el primer versículo, el más importante que vamos a estudiar hoy, es una ordenanza, un llamado importante que nos hace la Biblia acerca de la oración. Y es el versículo más corto, el más fácil de aprender. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice orar sin cesar. Y eso debe ser así en la vida del cristiano. Siempre, constantemente, vamos a tener nuestro tiempo a solas con Dios, en nuestro tiempo devocional, en cualquier momento que Dios nos permita estar a solas con Él, podemos orar, pero también podemos orar en cualquier momento, inclusive con nuestros ojos abiertos, cuando vamos al volante en nuestros vehículos o si usted va en el transporte público, usted puede orar. Y la oración es tan importante porque por medio de ella fortalecemos el espíritu, tenemos comunión con el Padre y nos aleja de la tentación y del mal. Entonces, qué importante es que usted y yo oremos constantemente. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. El ejemplo más grande y maravilloso de la Biblia de oración es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió en este mundo terrenal siempre con una vida intensa de oración. Jesús oraba siempre. Y eso es lo que nos muestran los evangelios. Al menos 24 veces, aunque no se pueden mencionar todas en los evangelios, nos mencionan momentos muy importantes en la vida de Jesús en el cual él oraba. Ahora, piense por un momento. Si el Hijo de Dios, si el Señor, el Creador del universo, Dios mismo en esta tierra, oraba al Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Solo piensa en eso, por favor. Entonces, es vital, es importante nuestro tiempo de oración. Ahora, volvemos a la presentación recordando este importante versículo. Entonces, orad sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Pero también quiero hablarles de lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Número uno, las escrituras nos exhortan a siempre orar. Ya leímos este importante pasaje. También la Biblia, número dos, nos enseña cómo orar. Apunte, por favor, este pasaje también, porque Jesús en Mateo 6, versículos 9 al 13, nos da un modelo de oración. No es una oración para repetir, no, es un modelo en el cual el Señor Jesús nos enseña cómo debemos orar. También nos promete, cuando oramos, nos promete bendiciones. Lucas 11:9 nos dice, qué importante dice, pedid y se os dará. Escuche, el Señor nos anima a ser bendecidos cuando oramos. Si usted le dice al Señor y pide, tiene una necesidad, ya sea física, espiritual, alguna enfermedad, alguna situación en su matrimonio, alguna situación con sus hijos, pida. Eso es lo que el Señor nos llama a pedir. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, dice la Escritura. Esas son promesas que nos da el Señor también por orar. Y por último, la Biblia nos da ejemplos de grandes hombres y grandes mujeres de oración.
Grandes hombres fueron bendecidos por su vida de oración, ni grandes mujeres. Y el ejemplo que encontramos en esta cita que está en la presentación es en 1 Samuel 1:27. Nos habla de una mujer llamada Ana, que ella clamaba, ella era estéril. Y esa esterilidad la llevaba como una carga en su vida de soledad, de tristeza, no podía sentir gozo y ella clamaba todos los días por un hijo y el Señor escuchó esa oración. Lea ese pasaje maravilloso. Nos da la Biblia entonces también ejemplos de oración. Ahora, también quiero hablarle de 4 elementos esenciales, fundamentales en la oración. Tome apuntes, por favor. ¿Qué cosas debe incluir nuestra oración diaria? Número 1, adoración. Número 2, acciones de gracias. Número 3, confesión de pecados. Número 4, peticiones. Esos 4 elementos siempre deben estar presentes en tu tiempo de oración. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Vamos a hablar de la adoración. La adoración es algo vital en nuestro tiempo de oración. Lo primero que debemos hacer cuando oramos es adorar al Señor, adorar a nuestro Dios por lo que Él es, porque Él es fiel, porque Dios es misericordioso, porque Él es generoso, bondadoso, Él es un Dios justo. Siempre cuando usted ore, inicie adorando al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Salmos 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Dios ve nuestra adoración como un sacrificio, como un olor fragante para Él. Qué importante que cada vez que oremos sea nuestras primeras palabras adoración a Él, por lo que Él es y sabe también por lo que Él hace. Dios, cuántas cosas ha hecho Dios por tu vida, cuántas cosas ha hecho en tus familias, en tus amigos, por lo que Dios hace en su iglesia, por lo que Dios hace en las misiones, por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Siempre le debemos adorar. Vamos en el siguiente punto. Entonces, lo primero es la adoración, pero también debemos incluir en nuestra oración el agradecimiento. Nunca debemos ser quejosos, nunca debemos dejar de quejarnos, siempre debemos poner nuestra mirada en Cristo. Quejarse es algo que no agrada a Dios. Entonces, después de adorarle a Él, vamos a dar acciones de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Sabe que lo más importante por lo cual debemos dar gracias a Dios es por la salvación. Si usted ya es salvo, si usted tiene vida eterna, dele gracias a Dios por Jesucristo. Dele gracias por la vida eterna. Dele gracias por la salvación. Primera Tesalonicenses, 5:18 dice, dad gracias en todo. Y esto significa que debemos dar gracias aún por las cosas más pequeñas, por las cosas más grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Dé gracias en todo siempre, porque esta, dice la Biblia, es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. También Efesios 5:20, apunte, dando siempre gracias. Entonces debemos dar gracias en todo y debemos siempre dar gracias, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No deje de ser agradecido a Dios, aún por las cosas pequeñas. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por la salvación. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias aún por las pruebas por las cuales estemos atravesando, porque aún las pruebas van a ser de bendición para nuestras vidas. Dad gracias en todo y dando siempre gracias a Dios. Vamos con la siguiente. También nuestra oración debe contener confesión. Salmo 139:23 dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí
camino de perversidad. Qué importante siempre presentarnos delante de Dios en arrepentimiento sincero. Hay a veces pecados que hemos cometido o pecados de omisión, cosas que debemos hacer y no las hemos hecho. Siempre debemos pedir a Dios que nos ayude. Si hay cosas que el Señor trae a nuestra mente en el momento de oración, confiéselas. Póngale nombre a su pecado. Señor, esta vez te he ofendido. Padre, he ofendido a otras personas. He ofendido tu nombre porque tú eres un Dios santo. Siempre debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados y pedirle exactamente, como dice este salmo, que nos examine nuestro corazón y que Él nos pruebe. Y que el Señor nos ayude si hay algún pecado oculto en nuestro corazón, que el Señor nos ayude a sacarlo a la luz y podamos confesarlo y arrepentirnos de él. Y la última debe ser las peticiones. Aquí quiero, por favor, que usted tome apuntes en esto de las peticiones, por favor. Quiero que usted vea la primera. Lo primero que debemos pedir en cuanto a peticiones. Pida siempre, qué importante, por el avance del reino de Dios. Es lo primero, siempre pida para que el reino de Dios crezca, que el evangelio corra, que los predicadores prediquen el evangelio, que las personas se arrepientan. Pidamos por las misiones, pidamos por los misioneros en diferentes países del mundo, pidamos por la salvación de otras naciones, del mundo musulmán, donde hay persecución. Pidamos por la iglesia perseguida, donde los predicadores están siendo perseguidos por su fe. Debemos pedir siempre por el avance del reino de Dios. Pidamos por el avance de nuestra iglesia, que el Señor use a los diferentes ministerios para que más personas puedan escuchar el evangelio. Número 2, pida por las necesidades de otras personas. No vamos a pedir primero por nosotros. Dios nos libra por medio de este orden de las peticiones, nos libra del egoísmo. Pida siempre por las necesidades de otras personas. Principalmente si usted tiene conocidos, personas, familiares, amigos, vecinos que no conocen a Cristo, pida primero por la vida espiritual de ellos. Luego pedimos por las necesidades materiales, trabajo, salud, etcétera. Pero siempre pida en este orden por las necesidades de otras personas. Y es muy importante, yo le recomiendo que lleve una libreta, un cuaderno de oración donde usted apunte las peticiones de otras personas, las necesidades de otras personas. Y por último, el número 3, pida por sus necesidades. Así que ahí tenemos nuestro plan de oración. Qué importante es orar. Yo le animo a que usted ore. Hombres, predicadores, evangelistas, necesitamos la oración. Y yo le animo, si usted ya va a poner su lista de oración, por favor, inclúyame en su lista. Si usted quiere hacer esto de manera seria, importante, atesorar esta enseñanza y usted va a ser un hombre y una mujer de oración, por favor, inclúyame en su lista de oración. Muchas gracias. Oremos unos por otros, perdón. Oremos por el avance del evangelio y démosle gracias siempre a Dios. Adoremos siempre en nuestra oración. Qué hermosa ha sido esta lección. Atesórela en su vida y póngala lo más importante, lo más importante, póngala en práctica. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un día muy bendecido. Comparta esta lección con otras personas. Que Dios me les dé muchas y ricas bendiciones a sus vidas.